Y arrancamos con el análisis de Bitcoin. Pasan de las 11 de la noche, horario Ciudad de México. Nos encontramos en gráfico de 4 horas. En el video anterior, nosotros nos encontrábamos en esta zona. Y te comentábamos que no estábamos en zonas de compra. ¿Por qué? Por el riesgo de que el precio tuviera un movimiento de este estilo. Aún así, nuestra anterior zona de compra fue esta de aquí abajo para operar el rebote alcista hasta la media móvil de 55 periodos, y a partir de ahí tú decidías si ya tomar ganancias y vender o dejar un stop loss al precio de entrada por si el precio llega a tener un movimiento como este, o si el precio se llega a bajar, tú no tienes pérdida. ¿Por qué? Porque tu stop loss está al precio de entrada. Entonces, ya que se dio este movimiento, ¿cuál es nuestra proyección para Bitcoin? Nosotros esperamos que el precio tenga un movimiento alcista más, que rompa esta resistencia que tenemos aquí, para después tener un movimiento bajista. Aproximadamente puede ser a la media móvil de 55 periodos o esta zona de volumen, para continuar con un movimiento alcista. ¿Por qué te proyectamos este movimiento? Porque mucha gente opera este tipo de rupturas de resistencias y entran en compra cuando el precio rompe estas zonas de aquí. Entonces, como nos encontramos en un mercado muy manipulado, la gente que mueve el precio ve esto y aquí tumba el precio. ¿Por qué? Porque aquí la gente que se mete en compra o entra en long, aquí viene a vender porque se pone nerviosa y ve que está perdiendo dinero. Ya que la gente que opera este tipo de rupturas vende, el precio vuelve a subir. Así es como funciona este mercado, porque es un mercado muy manipulado. Entonces, esa es la proyección que tengo para Bitcoin, la ruptura de esta resistencia, para después tener un retroceso aproximadamente a la media móvil de 55 periodos y próximamente tener un rebote alcista. Ahora vámonos al gráfico diario. En el gráfico diario, nosotros aún no tenemos zonas de compra. El precio todavía le queda recorrido alcista, y en este recorrido alcista va a tener este movimiento que te comenté en el gráfico de 4 horas, para después tener este retroceso aproximadamente también a la media móvil de 55 periodos del gráfico diario, quizá a esta zona de volumen, para después seguir con un movimiento alcista. En el gráfico diario ya nos encontramos en tendencia alcista, el precio rompió la media móvil con bastante fuerza y está posicionada sobre ella, así es que eso es muy bueno, y los retrocesos a la media móvil son para seguir subiendo. Entonces esa es la proyección para el gráfico diario, aunque actualmente nosotros no tenemos una zona de compra, no nos encontramos en zona de compra. Nosotros tenemos que esperar un retroceso para poder entrar en zona de compra en el gráfico diario. El día de hoy vamos a revisar AVAX. AVAX es una de las monedas que es independiente a Bitcoin, es decir, tiene movimientos o tendencias que Bitcoin no tiene. AVAX tuvo este movimiento alcista, mientras Bitcoin en esta zona estaba bajando. Entonces aquí podemos tener un análisis un poco independiente a Bitcoin. En AVAX la proyección que nosotros tenemos es alcista. El precio ya se encuentra sobre la media móvil de 55 periodos y sobre esta zona de volumen. Los mejores precios o las mejores zonas de compra son las más cercanas a la media móvil para tomar este movimiento alcista aproximadamente a esta zona, esta zona de aquí. A ver, déjate, si te la puedo marcar, aproximadamente a esta zona. Esa es la proyección en el gráfico de 4 horas. Ahora vamos a revisar el gráfico diario. En el gráfico diario aún no tenemos entrada en AVAX,
tenemos que esperar nosotros un retroceso para poder nosotros entrar en zonas de compra. Actualmente no lo tenemos. El precio, si ves, hay ocasiones en las que no llega a finalizar en la superficie verde parda para nosotros entrar en zonas de compra. Y el precio está algo alejado de la media móvil de 55 periodos. Así que en cuanto nosotros veamos que el precio tiene un retroceso, podemos nosotros hacer un análisis y determinar si nos encontramos en zonas de compra. Pero actualmente no. Como te comenté, bien el precio puede seguir subiendo, pero eso es independiente de nuestro análisis, porque ese tipo de movimientos nosotros no los podemos predecir y no podemos entrar en zonas de compra por el riesgo que tenemos de que el precio tenga un retroceso, porque le queda todavía recorrido alcista aquí que nos indica el squeeze momento, perdón, recorrido bajista. Ahora vámonos al gráfico semanal. Igual en el gráfico semanal actualmente no tenemos zona de compra, tenemos que esperar un retroceso. El precio rompió esta zona, entonces es probable que se tenga un retroceso en el gráfico semanal de AVAX. Es la proyección que tenemos en el gráfico semanal, un retroceso para continuar subiendo, porque AVAX se encuentra en tendencia alcista, la verdad, fuerte en el gráfico semanal. Y por último vamos a revisar Luna. Vamos a ver el gráfico de 4 horas primero. Luna en el gráfico de 4 horas se encuentra, la verdad es que bastante bien. Aquí el precio yo creo que puede ya tener esta ruptura que te comenté en el gráfico de Bitcoin, una similar, para después tener un retroceso, porque ya tuvo bastante impulso alcista y creo que puede ser posible un retroceso en Luna, probablemente a la media móvil de 55 periodos, a esta zona de volumen, para continuar con un movimiento alcista. Esa es la proyección para Luna, un movimiento alcista para después tener un retroceso. Así que esperemos, y cuando estemos en esta zona nosotros te indicaremos si estamos en zonas de compra o no. Ahora vamos a revisar el gráfico diario. Para el gráfico diario nosotros aún no tenemos zona de compra, tenemos que esperar un retroceso para nosotros entrar en zonas de compra, porque si no sería riesgoso entrar en compra en zonas altas del precio, y más cuando está llegando a una zona del máximo anterior. Eso es muy riesgoso. Entonces nosotros tenemos que esperar a que el precio tenga un retroceso. En el gráfico diario puede tener un retroceso aproximadamente en la media móvil de 10 periodos y en esta zona de volumen importante, y a partir de aquí nosotros podemos indicarte si estamos en zonas de compra para operar el rebote alcista en el gráfico diario, porque en el gráfico diario claramente nos encontramos en tendencia alcista. Y por último vamos a revisar el gráfico semanal. Nuevamente en el gráfico semanal nosotros tenemos que esperar un retroceso, porque el precio se encuentra en zonas altas y no ha tenido un retroceso para nosotros poder entrar en zonas de compra. Recuerden que nosotros tenemos que entrar después de los retrocesos, no durante las subidas, porque eso es riesgoso. Entonces esperemos un retroceso en Luna. La verdad es que ya no tiene mucha fuerza alcista. Aquí puedes ver el ADX, la línea blanca que está detrás del squeeze momentum. Entonces es posible que tengamos un retroceso aproximadamente a la media móvil, y a partir de aquí nosotros entraríamos en zonas de compra. Esa es la proyección en el gráfico semanal, un posible retroceso a la media móvil de 55 periodos para después seguir con su tendencia alcista, porque Luna se encuentra en tendencia alcista en el gráfico semanal. En el siguiente video te estaremos actualizando este análisis, si lo cambiamos o si lo mantenemos.
Eso es todo de mi parte. Muchas gracias.